¿Cómo acceder al centro de salud de Oliva si tengo síntomas de COVID-19? ¿Y si soy contacto de un positivo? Si presento alguno de los síntomas descritos, debo ponerme en contacto con mi centro de salud para mi diagnóstico y seguimiento. Esto puedo hacerlo o bien a través del teléfono o a través de la aplicación GVA Coronavirus, donde también podemos encontrar información útil sobre medidas preventivas de la infección. ¿Qué me harán en caso de tener síntomas? Si estos son de menos de 5 días de evolución, se te hará un test de antígeno, mientras que si son de más de 5 días de evolución, se te hará una PCR. Hasta el resultado de la misma es obligado el aislamiento de la persona y el confinamiento de las personas convivientes. Si la prueba es negativa, el caso quedará descartado. Si la prueba es positiva, se solicitará también una PCR a todos los contactos estrechos de la persona desde 2 días antes de haber empezado con síntomas. En los casos positivos se realizará un seguimiento telefónico y baja laboral si es necesario. El alta se hará a los 10 días de haber empezado con los síntomas siempre y cuando en los 3 últimos se haya estado asintomático. No es necesario una PCR de control para el alta. ¿Qué me harán si soy contacto de un caso positivo? Se considerará contacto estrecho a todo contacto sin mascarilla mayor de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia. En todos los casos se solicitará una PCR. El test de antígeno no es válido en el estudio de contactos. Si es negativa, se guardará confinamiento domiciliario 10 días desde el contacto, con baja laboral si es necesario. Para el alta no es necesario repetir la PCR. En el caso de que la PCR sea positiva, se tratará como un caso confirmado según hemos explicado anteriormente. ¿Qué pasa si tengo contacto puntual con un caso positivo? ¿Y si soy contacto de un contacto estrecho? En ambos casos deben extremarse las medidas de precaución y vigilar la aparición de síntomas, pero no está indicada una cuarentena ni la realización de ninguna prueba. Por último, es vital no olvidarnos de las medidas preventivas, ya que son las únicas de las que disponemos hasta la llegada de la vacuna. Es fundamental llevar la mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia social de 1,5 metros. También priorizar los espacios al aire libre a la hora de planificar actividades, o ventilar frecuentemente si estamos en un espacio cerrado. Siempre quedarnos en casa si tenemos síntomas o estamos haciendo cuarentena.